Como ustedes saben, el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Trabajador y queremos conversar respecto a los grandes temas que se están debatiendo en materia laboral, y es por eso que tomamos contacto con el subsecretario de la cartera, Francisco Díaz. Subsecretario, gracias por atender nuestro llamado. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes y feliz Día al Trabajador para ustedes también. Exacto, que también estamos acá todos trabajando. Bueno, lo primero que me gustaría obviamente que usted nos comentara son parte de las palabras que entregó hace pocos instantes quien encabeza la CUT, Bárbara Figueroa, quien señaló que la relación con el gobierno o la llegada de la nueva mayoría es una buena señal y que hay cierta sintonía con las demandas que hay. ¿Qué le pareció a usted particularmente esas palabras? Y además también cuando hace la comparación con la administración de Piñera y señala que se superaron 4 años de calvario. A ver, mira, creo que lo importante de las palabras de Bárbara Figueroa y de la CUT en general es que efectivamente existe una sintonía entre lo que es el programa de gobierno y muchas de las demandas principales de la Central Unitaria de Trabajadores. En ese sentido, que ellos apoyen y hayan manifestado su apoyo hoy día a la reforma tributaria, que hayan manifestado su apoyo a lo que es el programa de gobierno en materia laboral, con las demandas más sentidas que nosotros tenemos colocadas en ese programa en materia de derechos colectivos de los trabajadores, estatuto de trabajador agrícola, capacitación, entre otros, es para nosotros motivo de orgullo. Por eso estuvimos ahí contentos en la marcha de hoy. Yo he marchado toda la vida, la verdad, pero hacerlo como autoridad era motivo de especial orgullo hoy día. Claro, y además todo esto se da en el marco de una discusión que tiene como tema central la reforma tributaria, y ahí también hubo un emplazamiento bastante claro por parte de Bárbara Figueroa a aprobarlo. ¿Qué tan determinante es el llamado que hizo en el día de hoy respecto a que se apruebe o a que es una buena señal la reforma tributaria? Creo que la Central Unitaria de Trabajadores lo ha dicho de manera muy clara. La reforma tributaria no afecta a los trabajadores, a las trabajadoras, no afecta a la clase media, y por el contrario, los recursos que a través de ella se allegan van a ir precisamente a invertir en salud, a invertir en educación, en hospitales, en una serie de beneficios sociales para la clase trabajadora. Pero además, la reforma tributaria tiene la virtud de reducir la inequidad en nuestro país. Sabemos, Chile es uno de los pocos países donde la distribución del ingreso es incluso más inequitativa después de impuestos que antes de impuestos. Por tanto, la reforma tiene esa doble virtud. Creemos que los trabajadores así lo han entendido y por tanto nos están haciendo este llamado a apoyarla, de que se apruebe con celeridad en el Parlamento. Subsecretario, pero estas reacciones, más bien, estas palabras ya generan ciertas reacciones, sobre todo de la oposición, que señalan que la CUT ha sido complaciente en el día de hoy, le ha entregado un cheque en blanco al gobierno, y además también algunos han comentado que Bárbara Figueroa es parte de la nueva mayoría y que por eso tal vez se escucharon estas palabras en su discurso. Mire, esas palabras no se pueden tomar sino como de parte de gente que no conoce lo que es la historia de la Central Unitaria de Trabajadores, que es heredera de la Central Única de Trabajadores en la antigua democracia. La CUT tiene un historial de lucha de décadas y décadas. El movimiento sindical chileno tiene un historial de lucha de décadas. Y por tanto, no entender que ese movimiento sindical en algunos momentos históricos coincide en aspectos programáticos que el mundo político va formulando, es no conocer la historia de Chile. Acá hay coincidencia, ¿qué duda puede haber? Si este gobierno ha señalado que su cuarto pilar de gobierno son reformas en el derecho colectivo a los trabajadores, ¿qué va a hacer la CUT? ¿No va a apoyar? Por favor, creemos que demuestran no solo ignorancia respecto de lo que es el proceso histórico en Chile, sino que además una cierta desazón porque la oposición nunca contó con el apoyo de los trabajadores a su plataforma de gobierno. Y es por eso entonces que tal vez a usted le parece, o cuál es su opinión respecto a la forma que se ocupó de referirse a la administración de Piñera, hablando que se superó un calvario, va en esa línea tal vez con estas palabras, con esta, podríamos decir, crítica que hace la oposición al discurso de hoy de Bárbara Figueroa. Mire, la verdad vengo llegando en la marcha, no he escuchado las críticas que puede haber, se lo señalo en términos generales. Sí. Creo que no entender de que los trabajadores en Chile, por lo general, han apoyado programas de cambio, es no entender la historia. Y pero eso es lo que a su nosotros parecer, nos preocupa, los 4 y lo que años nos de la ocupa administración, pero a su parecer y en su opinión, los 4 años de la administración Piñera fueron un calvario para los trabajadores.
Mire, lo que ocurrió en los 4 años de administración del presidente Piñera es que no hubo ninguna reforma laboral en ningún aspecto. El anterior gobierno aprobó alrededor de 4 leyes en materias laborales, 3 de ellas respecto a los feriados, y por tanto nadie puede decir que hubo avances en materia de los derechos de los trabajadores. Me quedo con eso, me quedo con nuestro programa que sí tiene profundos anhelos de ello, de la clase trabajadora, y trabajemos en aquello. Ahora, subsecretario, si bien hubo ciertas sintonías, también hubo otras diferencias, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con modificar el sistema de nuestras AFP, el sistema de pensiones particularmente. Bárbara Figueroa ha sido bastante clara en señalar que ellos no consideran que es una buena medida la creación de una AFP estatal, sino que ellos irían por un sistema solidario, algo un poco más allá. ¿Cómo responden ustedes a esta pretensión que tiene la CUT? Bueno, en primer lugar señalar que esas diferencias y que se expresaron hoy día con todas sus letras demuestran que la Central Unitaria de Trabajadores tiene una agenda que es distinta a la del gobierno. Y esto está bien que sea así. La clase obrera en Chile ha tenido distintas opiniones de lo que los gobiernos de turno han ido señalando. Ahora bien, con respecto específico a la creación de la AFP estatal, nosotros somos conscientes de que hay críticas al respecto, pero nosotros lo que hemos señalado es que la AFP estatal y la Comisión de Expertos Nacionales e Internacionales que se creó hace 2 días por la presidenta Bachelet para estudiar reformas de fondo al sistema de pensiones, son parte de un proceso que yo diría que comienza el año 2008, cuando se produce la primera reforma previsional de la presidenta Bachelet también, y lo que hacemos en ese momento es crear un pilar solidario en el sistema de pensiones, hasta ese entonces completamente individualista, completamente contributivo y fruto del ahorro personal de las personas. Creamos un pilar solidario el año 2008, ahora vamos a crear a través de la AFP estatal un pilar de administración pública de los ahorros, vamos a hacer reformas, vamos a proponer reformas muy precisas a través de esta comisión, y si entendemos entonces esto como parte de un proceso, estoy seguro que los trabajadores y trabajadoras van a dimensionar en su justa medida lo que la AFP estatal significa como parte de este proceso de reforma. Subsecretario, para ir también finalizando, ¿en qué línea está el gobierno con respecto a la discusión que se da siempre del sueldo mínimo? También escuchábamos a la presidenta de la multisindical hablar respecto a ese tema. Ellos estarían parte de una idea de que finalmente esto no se tuviese que ver año a año, sino que hubiese una cierta, podríamos decir, un cambio que se diera y que tiene que ver con ciertas condiciones, con ciertas cifras que se manejan desde el punto de vista económico de forma más automática. ¿El gobierno estaría dispuesto a avanzar en esa línea con respecto al tema del reajuste del salario mínimo? Mire, lo que hemos señalado en nuestro programa de gobierno apunta en similares sentidos de lo que usted acaba de consultar. En primer lugar, hemos dicho, nosotros vamos a llegar en torno a la cifra de 250.000 pesos a mediados de este gobierno. Creemos que es posible y creemos que es una señal de dignidad para los trabajadores y trabajadoras que lamentablemente están todavía en ese tramo de inferiores ingresos. En segundo lugar, hemos señalado que esto es evidentemente una discusión que abarca procesos políticos y también abarca procesos económicos. Entonces vamos a crear un sistema, una comisión con expertos de distintas proveniencias para analizar año a año cuál es el monto que se sugiere pudiera tener este salario mínimo o las bandas donde pudiera estar el salario mínimo. Con el aporte de este grupo de expertos, con el aporte de la discusión política, creemos que vamos a arribar a una mejor discusión sobre el salario mínimo que se vaya dando en el futuro. Perfecto. Subsecretario, queremos agradecer la posibilidad de haber conversado en este día que celebra la gran mayoría de los trabajadores del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de CNN y los medios de comunicación, que al igual que algunos de nosotros nos toca trabajar en este día. Exactamente, el deber es informar. Bueno, muchas gracias. Así es. Vamos al corte, vamos a la pausa y seguimos trabajando e informando para usted.